Buenos días, Catherine, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Catherine. No sé si me escucha. Buenos días a todos. Por favor, se pueden, digamos, en este caso, se pueden registrar en asistencia. Buenos días, licenciado. Buenos días, Daniel. Pueden, digamos, firmar asistencia en el aula virtual, por favor. Vaya, licenciado, está bien, solo que con lo que le escribí ahí, que como estoy en el trabajo ahorita, ¿verdad? Pero voy a estar de oyente. Ah, ok, perfecto. Los demás espero, correcto, pero firman asistencia porque eso es bien importante. Ok, solo permítanme unos segundos. Vamos a eh, hablar de lo que son las actividades que están pendientes. eh, y para esto vamos a necesitar el aula virtual, ¿verdad? Voy a presentar ahorita. Solo permítanme. Bien, ahorita les voy a presentar. Espero que hayan pasado. Me pueden contestar en un mensaje si ya pasaron a firmar asistencia, por favor. Licenciado, Ujú. soy Daniel. Sí, Eh, correcto. ya entré a donde dice lo de la asistencia y dice necesitas permiso. Veamos. Eso está en webinario, ¿verdad? Sí, Mm, No les pide la contraseña, no. no solo dice necesitas permiso, me está diciendo. Mm, Bueno.
Y los demás, no sé. Los demás les dice lo mismo. Me pueden mandar mensajes ahorita en el chat. Estoy viendo de que los demás licenciados dicen unos que sí ya pudieron. Quizás ha de ser licenciado porque como, pero no estoy en otra máquina ahorita. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, bien. Ok, perfecto, Jefferson. Ok, perfecto. Gracias por confirmar ahí en el mensaje. Bien. Vamos a ver. Vamos a iniciar. Perdón. Daniel puede, nos puede ahí, apagar el micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien. Ok. Bien, le quiero demostrar algo. Estamos con vamos a ver ahorita las calificaciones, como estamos en las calificaciones. Solo me falta corroborar las actividades que ustedes han entregado. Por ejemplo, laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, que no tengo las notas, ¿sí? Pero espero esta semana tener esas notas. Recuérdense que los laboratorios son como crédito extra. No sé si ya pueden ver todo lo que es el aula virtual, ¿sí? No sé si alguien me puede confirmar. Si se puede ver, si estoy presentando ahorita. Sí, licenciado. Ah, ok, muchas gracias. Bien, entonces, vean, eh, tenemos en este caso lo que son los laboratorios, ¿verdad? Los laboratorios que me hacen falta, no les tengo las notas, espero esta semana tenerlas. Y, y los exámenes, ¿verdad? Aquí están las notas del examen parcial repetido, ¿sí? Examen parcial 1 y parcial 2 repetido. Sí, ahí están las notas, ¿verdad? Eso es bien importante. La tarea 1 ya están las notas también de los que lo han entregado. Y también lo que es el foro académico 1, ¿sí? Ahora nos hace falta esto, ¿sí? La tarea número 1 y el foro académico 2, y eso está en la ruta de aprendizaje, ¿sí? O las orientaciones académicas, perdón. Entonces, es bien importante cuáles son las actividades que nos hacen falta. ¿Cuáles son las actividades que nos hacen falta? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos lo que es los laboratorios que ya les mencioné, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Sí? Espero que a estas alturas todos ya hayan hecho grupo, ¿verdad? Grupos de uno no importa, ¿sí? Por ejemplo, mostrar, vamos a ver quiénes son los que han... Catherine Campos ya tiene el grupo, 22. Mario Adalberto Funes también.
¿sí? Si no, eso no pueden entregar, ¿verdad? Eso era bien importante, por eso les hice mencionar en el grupo de WhatsApp. Daniel también, perfecto. Creo que la mayoría ya están, ¿verdad? Espero que todos tengan grupo, ¿verdad? No sé, veamos. El Jefferson estará por aquí, no lo encuentro. Aquí está, ¿verdad? Jefferson tiene que ser una de las cosas bien importantes que para ser grupo tiene que pertenecer al mismo grupo, ¿verdad? Ok, en eso tenemos que hacer énfasis. Bien, entonces, ya les había mencionado que no pueden hacer grupo con otro que sea de otra sede. ¿Sí? Bien, ¿hasta cuándo tienen para entregar la tarea número 2? ¿Sí? Tienen 15 horas. ¿Sí? Solo 2 han entregado la tarea número 2. Solo tienen ahora, ¿verdad? ¿Sí? Solo nos quedan 15 horas. Solo ahora tienen para poder entregar la tarea. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por favor, me pueden mandar un mensaje o me pueden confirmar en... ¿Estamos de acuerdo con las tareas? Vamos a ver ahorita quiénes las han enviado. Mario ya le envió y Jefferson ya le envió. Perfecto. Solo 2 han enviado la tarea, ¿verdad? Y es para ahora. Sí, no se les va a olvidar. ¿Sí? Y el foro vamos a ver tenemos hasta el 14 de junio, ¿verdad? Sería hasta el 13 de junio para el foro. ¿Sí? Pendientes en eso. No, uno cuando dice aquí 14 de junio no significa ese día, sino que un día anterior porque dice a las 0 hora. Entonces tiene que ser un día anterior. Entonces estamos hablando del 13 de junio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Pueden confirmar? ¿Estamos de acuerdo con todo? ¿Con todo eso? Sí, licenciado. Ok. Muchas gracias. Para el foro, es decir, tenemos tiempo, ¿sí? El video del foro y también el foro académico 2, ¿sí? Y aquí está la consigna del foro académico 2 para que la vayan leyendo, por favor, ¿sí? La consigna nos dice qué es los procedimientos que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Cómo vamos a hacer la actividad, ¿sí? Bien. Veamos, solo son algunas cosas para ya ir terminando lo que es. Recuerden que esta es la última tutoría, ¿sí? Bien. Otra de las cosas es para cuando tenemos el examen. Eso es bien importante, ¿sí? Veamos si, ok.
Bueno, solo está para la prueba, ¿sí? No sé, veamos para cuándo está el. Permítame un momentito. Solo se lo voy a confirmar. No sé si ya les pasaron la segunda prueba. Se lo voy a compartir en WhatsApp ahorita. Si ya la tienen, pues mucho que mejor. Tenemos el examen para el 18 de junio. ¿Sí? Ahorita se lo voy a compartir en WhatsApp. ¿Sí? ¿Para cuándo tenemos el examen? Lo tenemos para el 18 de junio. Ahí puede ver, en la primera celda está lógica para computación. El segundo examen ordinario, sábado 18 de junio, y el diferido va a ser el 19 de junio. ¿Sí? Ahí les compartí en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces con eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, entonces ahora vence la tarea número 2. Ahora tienen que entregarla y el foro académico 2 que es para el 14. ¿Sí? Ojo, una cosa bien importante, el foro es para que ustedes opinen. En la tarea en el foro académico 1 no consultaron a sus compañeros y eso lo tienen que hacer. Ese es el único, es algo que se me había escapado decirle, ¿sí? Que en el foro académico 1 solo pusieron el video y no comentaron a sus compañeros. Ustedes tienen que comentarle a sus compañeros, ¿sí? Ahora bien, vámonos a lo que es las orientaciones académicas. Eso es bien importante, ¿sí? Que ustedes las tienen que revisar siempre, siempre. La ruta de aprendizaje también. Solamente comentarles de que ustedes ya saben que con 6 se pasa esta nota. Aquí están, ¿verdad? Las evaluaciones del curso. Examen parcial 1, tarea 1, examen parcial diferido 1, foro académico 1. Entonces solo nos faltan ¿quién? Nos falta la tarea número 2, foro académico 2, ¿sí? Y aquí están las fechas. Y el examen parcial que es el 18 de junio, ¿sí? Ahí de qué parte va a venir, ¿sí? De la unidad 2, de la unidad 3, parte 2, unidad 4 y unidad 5, ¿sí? Entonces, de eso es que va a venir el examen. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen alguna duda con respecto a las indicaciones que les he dado de las actividades que hacen falta, las notas que ya tienen, las notas que me faltan por calificar y eh, en la fecha donde se tienen que entregar estas actividades que faltan. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que ahí en el cuadro les mando que el examen, el segundo examen es el 18 y el 19 es el diferido, un día después. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna consulta con respecto a todo lo que les he mencionado. Si me pueden confirmar, por favor. No sé si alguien me puede confirmar, si tienen alguna duda o no, pues me dicen o todos estamos de acuerdo en lo que les he planteado. Ajá, sí, Daniel.
Solo un breve comentario, licenciado. La vez pasada con lo del foro, no sé si se recuerda que yo le manifesté que nadie lo había subido. Entonces, por ese inconveniente fue que yo no pude opinar y me quedé así yo también. Sí, entonces yo asumí como nadie contestó, entonces por eso, pero igual, o sea, no les quité la ponderación, solo la mitad les di. Por ejemplo, creo que valía el 10% del total de la actividad del foro, entonces solo les quité el 5%. ¿Sí? No quiere decir que les puse cero, ¿verdad? No les puse cero. Les di el del 10%, les di la mitad, Daniel. Por eso consideré eso. Ah, vaya, perfecto, sí, porque de igual forma creo que pues yo fui uno de los que ya estaba listo desde el inicio. Yo le envié el video, pero y le hice el comentario a usted y creo que ahí pues sí, por algunos, no voy a decir por los compañeros, ¿verdad? Pero de igual forma, acuérdese que en esa actividad dependíamos también por el otro 5% pues, de ellos, ¿verdad? Entonces, pero sí, está bien, no hay problema. Está bien así, licenciado. Sí, correcto. Entonces asumí ese dato. Sí, porque no también no les ponía poner todo completo, o sea, porque no habían contestado, pero sí les di la mitad. Sí. A todos les di la mitad de la ponderación en ese caso. ¿Sí? Bien, entonces, resumiendo, tenemos ahora que vence la tarea número 2 y lo que nos ha mencionado Daniel, que es bien importante, es de que, por favor, tratemos de ver la consigna y enviar o responder en el foro lo más rápido posible para que sus compañeros puedan contestar, ¿sí? Porque esa es la idea del foro, que ustedes puedan contestar a los demás compañeros. Entonces, es de mandar lo más antes posible de responder el foro para que los demás compañeros puedan eh, eh, contestar, ¿sí? Y, y no perder esa ponderación de la actividad del foro académico 2, ¿sí? Ese porcentaje. Entonces, eso es bien importante. Bien, entonces, para el 13, entonces traten de contestar el foro lo más antes posible. No dejemos el último día porque los demás compañeros quieren contestar. Está para el 13, pero háganlo más antes. Y la tarea número 2 que vence ahora, ¿sí? Por favor, solo 2 la han entregado. Por favor, espero que los demás la puedan entregar. Bien. Entonces, esas eran las indicaciones que les quería mencionar. Y pues vamos a iniciar con, en este caso, ya con las actividades, arreglo. Nos vamos a centrar ahora un poco cuando tenemos, siempre vamos a ver arreglo. Recuerdan que la vez pasada estábamos viendo arreglos de una dimensión. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo arreglos de una dimensión. ¿Qué es un arreglo? Utilizar una variable de tipo arreglo, pero que contenga elementos, pero que sean del mismo tipo y que aparte podemos almacenar todos estos elementos en una sola variable, que en este caso son arreglos. Y esto ustedes saben que se nos facilita para poder resolver algoritmos, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, vamos a ver en este caso arreglo. Voy a hacer un repaso rapidito de arreglo de dimensión 1 y también vamos a ver de dimensión 2. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Sí? Solo para que ustedes puedan visualizar eh, todo lo que
se habla en esta unidad número 5 de arreglo. ¿Qué es un arreglo? Bueno, los capítulos anteriores hemos utilizado, digamos, los tipos de datos. Como ustedes pueden observar, podían ser el tipo enteros, real, cadenas, caracteres y booleano, los cuales son considerados como datos de tipo simple, puesto que una variable que se define con alguno de estos tipos solo puede almacenar un valor a la vez. Y esa es la diferencia de arreglo, que yo puedo almacenar elementos del mismo tipo, pero que puede almacenar en una variable, que esa variable es un de tipo arreglo, ¿sí? En cambio, un dato de tipo estructura como arreglo puede almacenar más de un elemento a la vez, ¿sí? Con la condición de que todos los elementos deben ser del mismo tipo de dato, es decir, que se puede tener un arreglo de enteros, reales, etcétera. ¿Sí? Y eso lo habíamos estado hablando anteriormente. ¿Sí? Dimensiones, ¿sí? Para identificar. El sábado anterior, el sábado hace 15 días, estuvimos viendo los arreglos que se clasifican de una dimensión. ¿Sí? Unidimensional significa una dimensión. Los bidimensionales significan dos dimensiones. ¿Sí? Y los multidimensionales de más de dos dimensiones, pero solo hemos visto unidimensional y ahora vamos a ver los bidimensionales, ¿sí? Es como cuando tenemos una recta real, ¿sí? Ahí estamos hablando de una dimensión. Cuando estamos hablando en el plano cartesiano, eh, que se pueden, digamos, hacer gráficas en el plano cartesiano, entonces ahí estamos hablando de dos dimensiones, ¿sí? Por eso es bien importante, en este caso, de hacer como una conexión, ¿verdad? Siempre lo que ustedes están viendo en fundamentos de matemática y qué es lo que se está viendo en programación, más que todo las operaciones aritméticas, ¿verdad? Entonces, en este caso, arreglos unidimensionales. Los arreglos unidimensionales o de una dimensión están formados por un conjunto de elementos de un mismo tipo de dato, que se almacenan bajo un mismo nombre y se diferencian por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Sí? Bajo un mismo nombre almacena el mismo tipo de datos. Puedo tener 30, 40, 60, ¿sí? Y se diferencia por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos. Eso es bien importante y eso vamos a hacer énfasis ahora también, ¿sí? Entonces, ejemplo, si se tiene el número de unidades producidas por un obrero en cada de los 30 días del mes, elaborar un algoritmo que permita leer la producción de cada uno de los 30 días sin que se pierda la producción de ninguno de los días, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño? ¿Cómo podemos almacenar estas unidades producidas, estos números de unidades producidas que produce el obrero en los 30 días? ¿Sí? Un arreglo. ¿Cuánto va a ser el tamaño de este arreglo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto va a ser el tamaño de este arreglo? 30, ¿verdad? Va a ser 30 porque tenemos 30 días, entonces en esos 30 días eh, van a ser los números de unidades producidas por el obrero en cada día, perdón, ¿sí? Y eso es bien importante. Tenemos que establecer primero también el tamaño de los arreglos, ¿sí? Una opción sería usar 30 variables, es decir, una para cada día de la siguiente forma. Imagínense utilizar 30 variables, lo que yo les mencionaba en la tutoría número 5 pasada, de que ustedes, imagínense utilizar
30 variables para poder resolver un algoritmo es muy tedioso, ¿sí? Y por eso es que es bien importante utilizar el literal B, que nos dice en este caso, otra opción es usar un arreglo con una dimensión de 30 elementos, como se muestra en la siguiente figura, ¿sí? Tenemos las celdas, ¿sí? El arreglo, si en cada celda de ellos tenemos las unidades, el número de unidades de producción que digamos, que el obrero ha cosechado, digamos, cada día, ¿sí? Entonces, en la figura tenemos un arreglo llamado producción con 30 elementos. El primero de ellos se identifica con la posición 0. El segundo tiene la posición 1. Una cosa bien importante, la posición con lo que tiene esa posición son dos cosas diferentes, ¿sí? Eso no hay que, digamos, confundirnos. Por ejemplo, el primero de ellos se identifica con la posición 0. Bueno, la posición 0 puede tener 30 de unidades de producción que tiene el obrero en el primer día, ¿sí? En la posición 0 tiene 30. En la posición 2 tiene 40. Es decir, no solo porque identifico la posición, estoy hablando del elemento que está en esa posición. De eso estoy hablando, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el elemento 30 que tiene la posición número 29. Así, la producción del día 1 se almacena en el elemento número 0. Ojo, bien, hay que tener mucho cuidado. La producción del día 1 se almacena en el elemento número 0, es decir, en esta celda, ¿sí? La producción el día 1, la producción 2 en el día, perdón, la producción del día 1 en la posición 0, la producción del día 2 en la posición 1, ¿sí? La producción 3 en la 2 y así sucesivamente. Entonces, hay que considerar algo bien importante es cómo poder identificar la posición, porque qué elementos voy a necesitar de esa posición. Dependiendo de la posición, por ejemplo, si yo digo la posición 2, yo ya sé que en ese espacio está la producción o las unidades o elementos que hay en esa posición 2 o posición 3, ¿sí? Y ya vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, dimensión de arreglos unidimensionales. Cuando se define un arreglo es necesario hacerlo como una variable. En la parte de declaración de variables se utiliza el siguiente formato, ¿sí? Nombre de la variable, por ejemplo, si estamos hablando de producción, lo podemos denotar por producción, arreglo que hace una identificación que es un arreglo y el tamaño que tiene el arreglo, según el obrero, ¿cuánto es el tamaño de este arreglo? Les pregunto. Si alguien me puede decir, por favor. ¿Cuánto es el tamaño en este caso particular del obrero? ¿Sí? 30 sería. Correcto, exactamente. Entonces tenemos que visualizar en este caso y el tipo de dato. ¿Qué es el tipo de dato de esos 30 tipos de esos 30 datos que tiene este arreglo? Pueden ser enteros, cadenas, caracteres reales, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de dato tiene? O sea, ¿sí? En este caso, el tipo de dato que tiene el arreglo, ¿sí? Correcto. Entonces, el nombre de la variable es el nombre que identifica la variable. Por ejemplo, si estamos hablando de producción, entonces arreglo le ponemos producción, que sabemos que es un arreglo. El arreglo es la palabra reservada que indica que la variable es un arreglo. El tamaño es el número entero que indica la cantidad de elementos que tendrá el arreglo. En este caso son 30. ¿Sí? ¿Y qué tipo de dato? Es el tipo de dato que tendrá el conjunto de elementos del arreglo. ¿Sí?
Entonces, eso es bien importante porque podemos almacenar en un arreglo muchos elementos del mismo tipo y no poder utilizar 30 variables. Es mejor utilizar un arreglo porque, si imagínense definir en un algoritmo 30 variables, se hace muy complejo, muy extenso lo que es el algoritmo pseudocódigo, ¿sí? Imagínense el flujograma, sale demasiado extenso. Entonces, declaración de variable en el ejemplo, ¿sí? Producción, así le identifico al arreglo, el tamaño es 30 y de qué tipo de datos tiene, qué tipo de datos, qué unidades de producción voy a tener, enteros, ¿sí? Enteros, aquí me identifican los tipos, el tipo de datos que tiene el arreglo. En este caso tiene 30 entero o 30 espacios que va a ser, que vamos a hacer el llamado del productor, perdón, del obrero, ¿sí? ¿Qué ha producido por cada día? ¿Cuál ha sido la producción por cada día? ¿Sí? Producción es el nombre de la variable que está declarando, porque tenemos que, para hacer un algoritmo, tenemos que identificar el arreglo de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Es un arreglo que contiene 30 elementos, pero en las posiciones que de 0 a 29, del 0 al 29. Y aquí nos va a servir bastante el foro. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Cada elemento del arreglo es un dato de tipo entero, ¿sí? Ahí están las tres identificaciones para definir lo que es un arreglo. Manejo de los elementos unidimensionales. Cada elemento individual de un arreglo se relaciona con el nombre de la variable y un número que indica la posición que ocupa el elemento dentro del arreglo. Esto es bien importante, ¿sí? ¿Qué producción tiene en el día 1? En la posición 0 está, ¿sí? Y eso es bien importante. Cada elemento individual de un arreglo se relaciona con el nombre de la variable y vamos a ver en este caso, por ejemplo, el elemento 2 se relaciona con producción 1. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a identificar la posición de ese elemento? Lo voy a llamar, como lo he llamado el arreglo, producción, pero entre corchete voy a hacer énfasis en la posición. Quiere decir que el elemento 2 se relaciona con la producción 1. Yo no sé qué tengo el elemento 2, no sé cuánto ha producido lo que es el obrero en el día, por ejemplo, en el día 2. Pero yo sé que lo puedo identificar a ese elemento con la posición de la producción 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Desde el elemento 1 se relaciona con la producción 0. El elemento 2 se relaciona con la producción 1. El elemento 30 se relaciona con producción 29. O sea, cuando yo estoy hablando de acá, de la producción y entre el corchete 29, yo estoy haciendo énfasis al elemento 30. ¿Qué habrá en ese elemento 30? Pues eso lo va a decidir el obrero. ¿Se comprende esta parte? ¿Preguntas? Se comprende, Lick. Ok, perfecto. Y entonces, pero aquí que yo tengo 0, 1 y hasta 29. ¿Qué se me ocurrirá? ¿Qué podemos utilizar cuando se están moviendo las posiciones de 0 a 29? ¿Qué estructura de control nos conviene acá utilizar? Un for, ¿verdad? Desde igual a 0 eh, hasta ahí que sea menor o igual que 29, por decirlo así. Un for nos va a ayudar bastante y eso es lo que estuvimos viendo en la unidad número
3 parte 2. Ok, dicho número se pone entre, por lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Entre corchete y se llama su índice, ¿sí? Ahí vamos a identificar la posición. Cuando yo quiero modificar ¿qué elemento? Por ejemplo, yo quiero, digamos, identificar el elemento 30. Ah, entonces está en la producción 29. Me voy a la posición 29. Ahí está ese espacio, ahí está ese elemento. El subíndice puede ser un valor constante de tipo como 0 hasta 29. ¿Sí? Por eso que las posiciones se identifican por corchete, para identificar los elementos que tiene el arreglo por posición. ¿Sí? También puede ser variable de tipo entero como producción I. Y esto nos vamos a utilizar con el for, donde I se va a estar moviendo desde 0 hasta 29. ¿Sí? El I es el contador. ¿Sí? Eso lo hemos visto en el for, ¿verdad? Entonces, también tenemos, o bien puede ser una expresión algebraica que dé un resultado de tipo entero como producción I más 3 o producción I multiplicado por 4 restado por menos J, ¿sí? Y aquí estamos hablando de las posiciones de los elementos del arreglo, ¿sí? Veamos el algoritmo producción 30 días. ¿Qué vamos a tener? Comenzamos el algoritmo producción, método principal, declaraciones de variable. ¿Cómo le vamos a llamar a este arreglo? Le vamos a llamar producción. ¿Cuántos tamaños? ¿Cuál es el tamaño de este arreglo? Es 30. Creo que Mario nos decía por ahí que era 30, ¿verdad? Y es correcto. ¿Y qué tipo de elementos van a ser este arreglo? Bueno, van a ser de tipo entero. Es decir, que los elementos que se van a introducir tienen que ser de tipo entero. ¿Sí? Entonces, necesitamos un i que sea un entero, ¿sí? Que nos va a utilizar como el contador, digamos, nos va a ayudar el for, por ejemplo, y eso es bien importante, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba, acá estoy haciendo énfasis en qué. Estoy haciendo énfasis desde i igual a 0 hasta i menor o igual que 29. ¿Y qué voy a hacer con este foro? Es decir, que yo tengo ya el arreglo, ya definí el arreglo y ya tengo los 30 espacios. Pero ahora me falta que en cada esa posición o en cada espacio o en cada espacio de los elementos que tiene el arreglo de tamaño 30, yo voy a introducir lo que se ha producido por cada día. Es decir, que yo tengo el espacio, ya definí el arreglo. ¿Sí? Cuando tenemos una caja vacía, ya tenemos si tengo una caja vacía, yo quiero colocar algo, ya tengo apartado esa caja. Entonces ya tengo esa caja vacía donde yo ya tengo apartado qué voy a introducir en esa caja. ¿Sí? Ya sea ropa, cualquier objeto, ¿sí? En esa caja, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer solicitar producción del día I más 1. ¿Qué estoy diciendo? Estoy solicitando que el usuario coloque lo que el obrero, digamos, la producción del primer día. Pero alguien podría decir, pero ¿por qué es I más 1? Porque si I vale 0, ustedes saben que el día 0 no existe, o sea, no hay día 0, pues. Entonces, por eso le ponemos solicitar producción del día I más 1. Porque si I vale 0, ¿cuánto va a valer el primer día? I más 1, y I vale 0, 0 más 1, ¿cuánto es? 1, 0 más 1 es 1, entonces solicitar producción del día 1. Leer la producción del día I. Es decir, leer estoy diciendo yo que ya en este caso ya está la producción del día 1 en la posición 0. Sacó 20 unidades. Esas 20 están en la posición 0.
En el segundo día fueron 40. Esos 40 va a estar en la producción 1. Después, producción 2, producción 3, producción 4, producción 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Cerró el for. Pero ahora voy a utilizar otro for donde ya que este primer for me sirvió para llenar eso, a definir el arreglo. Ya al solicitar la producción, yo voy colocando todo lo que se ha producido. Y el otro for, ¿para qué me sirve? Para imprimir cada unidad de lo que se ha producido en cada día. Por ejemplo, imprimir producción 0, cuando I vale 0, por ejemplo, mencioné que eran 30 unidades, entonces eso va a imprimir. ¿Sí? Y ahí termina lo que es el algoritmo. No apareció la parte de arriba el ejercicio, pero bueno. Entonces, esto, cuando estamos hablando de producción entre corchetes, estamos hablando de la posición de ese elemento. Si, por ejemplo, yo hubiera tenido arreglo 40, entonces I tiene que ser menor o igual que ¿quién? Si estamos hablando de un arreglo que hubiera, en vez de 30, hubiera sido 40 días, ¿cuánto tiene que ser? I tiene que ser menor o igual a ¿quién? 39. 39, correcto. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, para poder hablar y de manipular de los elementos que están dentro del arreglo, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Las posiciones. Y que las posiciones, ¿cómo se utilizan? Entre el corchete y el subíndice que me identifican. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ok, si lo vemos así, por ejemplo, este tiene el primer día solo tenía 11 unidades de producción. El otro tenía 20 y hasta 29 días, hasta 29 elementos. Pero esto corresponde a la posición 0. Este corresponde a la posición 1. Este corresponde a la posición 2. ¿Sí? Esa es la idea acá. ¿Sí? Solo he puesto los primeros 3 elementos. Por ejemplo, que en solicitar la producción del día 1 fueron 11. Leer la producción, pero como I vale 0, se guardó en la posición 0. En la posición 1, 12. En la posición 2, 20 elementos. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces eso es lo que es el arreglo. Formas más generales. Esto puede ser, digamos, es casi lo mismo esto, ¿sí? Ahí es de que en este caso está declarando, por ejemplo, 3 tipos de arreglo. El A, 10 enteros, el B, 10 enteros y ese 10 enteros. Esa es lo más diferencia. Y que tengan arreglo de 10 elementos, es el tamaño del arreglo, que en este caso son 30 y de tipo entero. Esa es la diferencia. Elaborar un algoritmo que lea el nombre del vendedor y las ventas realizadas cada uno de los 30 días del mes, que las almacene en un arreglo y que imprima el reporte siguiente, ¿sí? Por ejemplo, nombre del vendedor, venta del día 1, venta del día 2, venta hasta el día 30 y, y que mencione y que reporte también la venta total del mes. Eso es lo que tiene que demostrarme en pantalla, ¿sí? Veamos rapidito. ¿Qué necesitamos? Venta del mes, producción. ¿Cómo le vamos a llamar al arreglo? Le podemos llamar, en este caso,
ventas, porque estamos haciendo énfasis en ventas, el nombre del vendedor, que es de tipo cadena, los nombres se identifican por tipo cadena, ¿sí? Cuando tenemos una variable tipo carácter, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de venta, entonces vamos a tener 30, y como estamos hablando del día 30, del día mes, entonces tenemos el arreglo, y que tiene que ser real, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la venta del día 1 es 999.99.99, ¿sí? Entonces, por eso es un tipo real, ¿sí? Es decir, que en este caso tenemos una venta, es decir, si podemos imaginar, es una venta sumamente grande, ¿sí? Unidades, ¿verdad? Porque no sabemos si son dólares o euros, no sabemos, ¿sí? Bien, entonces nos dicen que necesitamos siempre un foro. Total de ventas también lo necesitamos por esto, porque nos piden el total, la suma de las posiciones. Para sumar los elementos, vamos a utilizar lo que son las posiciones. Nuevamente, solicitamos el nombre del vendedor, leer nombre del vendedor, ¿sí? En este caso es el nombre del vendedor, la cadena, y comenzamos con un foro. Y comenzamos a decir, solicitar la venta del día I más 1. Si ustedes ven, es similar al problema anterior que vimos, pero en este caso también nos pide el nombre del vendedor. Y en el ejemplo anterior no nos dice eso, ¿sí? Y también leer ventas I, que se refieren a las posiciones del cuánto vendió el ventas del día 0, cuánto vendió del día 1, esta cantidad, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿verdad? Cuando I vale 0, vuelve, cerramos el for, cuando ya I vale 1. En el día 2, que significa en la posición 1, ¿cuánto vendió en el día 2? Esta cantidad. ¿Sí? Y ahora que ya tenemos llenado lo que es el arreglo, solicitado la venta de cada día, ya llenando todos los espacios de los 30, del arreglo de los 30 elementos, ahora vamos a sumarlo. ¿Y cómo vamos a sumarlo? Pues siempre jugando con las posiciones, porque yo no voy a decir, voy a agarrar el elemento del arreglo. Voy a agarrar, para identificarme con ese elemento, yo voy a tomar la posición de ese elemento, porque la posición me identifica dónde está ese elemento, el espacio donde está ese elemento. ¿A dónde está ese elemento? Entonces necesitamos imprimir el nombre del vendedor, esto que aparece acá, y también necesitamos otro foro. ¿Para qué? Para imprimir las ventas y ¿por qué estoy haciendo acá? Estoy imprimiendo las ventas del día 1, las ventas del día 2, las ventas del día 3. Pero esas están en las posiciones. Por eso que en el algoritmo quien juega son las posiciones. ¿Sí? Total de ventas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la respectiva suma? Por eso ustedes están viendo fundamentos de matemática, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Total de ventas va a ser igual a total de ventas, que en este caso vale 0, más las ventas de la posición 0. Después, la posición 1, la posición 2, y los va sumando y los va guardando. En este caso no los va guardando en un arreglo, los va guardando en una variable simple. ¿Cómo se llama? Total de ventas. Y esa es la que declaramos acá. Acá, total de ventas, ¿sí? Y entonces terminamos y afuera imprimir total de ventas. Y con eso finalizamos lo que es el algoritmo. ¿Dudas, preguntas? ¿O todos estamos bien? Este es un ejemplo parecido al anterior, pero que tiene es similar. Solo único que, la única diferencia que cambia es que acá se pide el nombre del vendedor,
y la suma de todas las ventas que se han hecho en los 30 días. Entonces, que las almacene en un arreglo, ¿sí? Cuando les aparece, cuando nos dicen nosotros, mire, ingrese la del día 1, ¿cuántas unidades se vendieron? Coloca el usuario y ya se va guardando. Después solo se manipulan esos datos, que es el caso en el que estamos en el punto, en el for, en el rojo, donde se almacena y después se manipula en lo que es el for en H negro que está ahí, la línea negra. For i igual a 0, y menor o igual que 29 y se va aumentando en 1, porque es cada día. Entonces, por ejemplo, tenemos este que me pareció bien interesante y que nos dice, no sé si lo pueden alcanzar a leer. ¿Quién nos puede leerlo el ejemplo si nos puede alcanzar a leer? Yo le ayudo, Luis. Que gracias, Mario, ¿verdad? Sí. Elaborar un algoritmo que lea los elementos de dos arreglos, cada uno con 10 números enteros. Calcular los elementos de un tercer arreglo, sumando los elementos correspondientes de los dos primeros, de la siguiente manera. Que se sume el elemento 1 del primer arreglo y el primero del segundo arreglo, y que el resultado se almacene en uno del tercero y así sucesivamente. Además, se requiere que al final imprima los tres arreglos de la siguiente forma. Arreglo 1 más arreglo 2 igual a arreglo 3. Excelente. Entonces, ¿cómo? O sea, yo voy a agarrar, voy a tener el arreglo 1 y el arreglo 2 y voy a tomar la posición 0 de cada uno de ellos y los voy a sumar y las voy a colocar en el arreglo 3 en la posición 0 de ese arreglo 3. Eso es lo que nos está pidiendo. Y acá, ¿qué es lo que qué son las operaciones? Que en este caso va a ser suma, pero vamos a jugar con las posiciones porque ese es el objetivo principal. Jugar con las posiciones porque esos son los que estamos identificando a los elementos que tiene el arreglo. En este caso son 10 números enteros. Entonces, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo, por ejemplo, tenemos 90, en la posición 0 está 990 y en la otra está 99, voy a sumar y lo voy a colocar en la posición 0 del arreglo 3. ¿Cuál va a ser el resultado? 999, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿cuántos arreglos necesitamos? Necesitamos 3 arreglos. Uno, el A y el B para almacenar, que va a ser el arreglo 1 y el arreglo 2. El tamaño de estos 3 arreglos va a ser 10, porque eso nos dice el problema, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga los 10 elementos de A y de B, voy a tomar las posiciones de cada uno de ellos, de la posición de los elementos, y al sumarlo, y esa respuesta se la voy a colocar al espacio que yo tengo del arreglo S en este caso, ¿sí? Y rapidito, aquí vamos a solicitar el elemento I del arreglo A. Leer A. Ahí. ¿Sí? También tenemos solicitar el elemento del arreglo y leer B. B entre corchetes I. ¿Sí? Es decir, hemos utilizado un for. Y ahora vamos a calcular ¿quién? A calcular S, donde se va a estar sumando los dos elementos, los dos elementos de esto, del 99, 990 y 99, acá sumado. Y lo voy a almacenar ¿a dónde? En ese sub I. ¿Sí? Y imprimimos. Ahora necesitamos otro for para poder imprimir cada uno de ellos. Y así se finaliza. La ventaja que recuerden que para jugar con tiene que ser del mismo tipo también, porque a veces hay problemas, ¿verdad? No podemos estar hablando de un arreglo que tiene 30 espacios y haciendo operaciones con otro arreglo que tenga 40 elementos o 40 espacios, ¿sí?
Y ese es el algoritmo. Bien. Vean que con lo que jugamos son con las posiciones. Aquí está la operación aritmética con esta línea. Bien, aquí hay otro ejemplo, pero no me voy a detener en eso. Se trata de la misma forma, lo único que hay que hacer es que es un producto, ¿sí? Vamos a ver ahora los arreglos bidimensionales, ¿sí? ¿Qué nos dice el arreglo bidimensional? Ya vimos el arreglo unidimensional. Ahora vamos a ver el arreglo bidimensional. Bi, que significa dos, ¿sí? Cuando hablamos de binomio, dos, ¿sí? Bi significa dos. El arreglo bidimensional o de dos dimensiones está formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos que se almacenan bajo un mismo nombre y que, al igual que en el unidimensional, se diferencia por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos, con la aclaración de que cada elemento es de forma rectangular o cuadrada. Esa aclaración, cuando nos dicen que es de la forma rectangular o cuadrada, donde la primera dimensión está dada por los renglones, es decir, los renglones son las filas, y la segunda por las columnas, con un arreglo de este tipo también conocido como matriz, ¿sí? Es de orden m por n, donde m identifica los renglones y n significa las columnas, el número de columnas, el tamaño de columnas, el m, el tamaño de renglones. Entonces ahora estamos hablando del arreglo bidimensional. ¿Sí? Bien. Ejemplo. Por ejemplo, un arreglo de orden 4×5 que nos está diciendo que tenemos 4 renglones, 4 filas y tenemos 5 columnas. Es decir, que cada renglón se divide en 5 columnas, como se muestra en la siguiente. Solo identifiquemos lo que está como en gris, ¿sí? En gris, y lo que está en azul no, son las posiciones, ¿sí? El renglón, tengo 4 renglones, renglón 0, renglón 1, renglón 2 y renglón 3. ¿Cuántas columnas tengo? Una, la posición 1, que es la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Este es el esquema para identificar un arreglo bidimensional, ¿sí? Dos, porque tenemos arreglos y tenemos columnas, ¿sí? Para esta matriz tenemos que las posiciones, lo que aparece adentro, los elementos son las posiciones. ¿Cómo vamos a identificar los elementos de un arreglo bidimensional? Por las posiciones, ¿sí? Por ejemplo, en el 0,0, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando, la posición 0,0, estoy hablando de qué? Del elemento que está en la posición fila 0 o renglón 0 y columna 0. En la posición 0,1 estoy diciendo que estamos en renglón 0, el elemento de renglón 0 y la columna 1. Ahí está, estoy hablando de las posiciones para identificar los elementos de un arreglo bidimensional. Por ejemplo, si les digo el 3,4, ¿a dónde se encuentra? Si yo digo el elemento que está en la posición 3,4, ¿cómo lo puedo identificar? Según arreglos y columna. ¿Está dónde?
¿A dónde está la posición 3, 4? Sería arreglo 3, columna 4. Perfecto. Allí estoy identificando la posición del elemento. Las posiciones. Exacto, esa es la idea fundamental. ¿Sí? Discúlpele, esto se puede decir que ahorita esto tiene bastante, mejor dicho, bastante parecido a lo que es una hoja de Excel, Exactamente, correcto. una matriz. Ujú. Correcto, exactamente. Esa es la idea. Sí. Ahora le digo, cuando yo tengo un arreglo de orden 4 por 5, ¿de cuánto es el tamaño de ese arreglo? Sería 4 arreglos y 5 columnas. Ajá, pero ¿cuánto es el tamaño de ese arreglo? El tamaño. ¿Cuántos elementos van a haber en ese arreglo bidimensional? Serían 20. Correcto. Y lo podemos ver en las posiciones, ¿verdad? De los elementos. Cada fila tiene 5, ¿sí? Y hay 4 renglones, 4, perdón, 4, ajá, 4 renglones. 4 por 5, 20 elementos, ¿sí? Y esa es la idea de arreglos bidimensionales. Y siempre hay que jugar con las posiciones para hacer identificar los elementos que están en esa posición. Por ejemplo, en la posición 1, 3 puede estar 40, por decirlo así. Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Pero vamos a ver la definición. Al definir un arreglo es necesario hacerlo como una variable, por lo cual en la parte de declaración de variables se utiliza ¿quién? El siguiente formato. Tenemos el nombre del arreglo. Arreglo, vamos a poner el tamaño de renglones y el tamaño de columnas y el tipo de dato que tiene el arreglo bidimensional. Entonces, donde el nombre del arreglo es el nombre de la identificación de la variable, el arreglo es la palabra reservada que indica que la variable es un arreglo, pero en este caso bidimensional. Tamaño del arreglo, también tamaño de columna y el tipo de dato, que puede ser entero, real, cadena, etcétera. Entonces vamos a ver la declaración de variables. Por ejemplo, le podemos llamar matriz arreglo 4 por 5. ¿Sí? Matriz es el nombre de la variable dependiendo el ejercicio que nos den. Es un arreglo que contiene 4 renglones y 5 columnas. En este caso, como decía Mario, tenemos 20 elementos. Cada elemento del arreglo es un dato de tipo entero. Esas son las características para declarar un arreglo bidimensional, que son, en este caso, también se pueden identificar por medio de matrices. Y vamos a ver el ejemplo. Elaborar un algoritmo que lea, números de tipo entero para una matriz de 4 renglones por 5 columnas y además que los imprima. ¿Sí? Para leer los elementos de la matriz es necesario utilizar 2 ciclos repetitivos anidados. Aquí en bidimensional va a ser importante utilizar los ciclos anidados. El primero y el más extenso para procesar los renglones es el primero, y el segundo que estará anidado dentro del primero para procesar las columnas. Recuerden cuando vimos for y vimos un ejemplo de ciclos anidados, ¿sí? Tenemos lo siguiente, la matriz, declaración de variables, tenemos que, le voy a llamar a este arreglo, ¿cómo lo voy a identificar? Con números. Este arreglo se identifica por números. Y es un arreglo de tamaño 4, renglón 4 y 5 columnas de tamaño 5, pero de columna. ¿Y qué tipo de datos tiene este arreglo? Enteros. ¿Cuántos elementos van a haber? 20. Y también necesitamos identificar los renglones y las columnas que nos van a identificar como lo hemos identificado como enteros porque estos van a ser los contadores en el for. No va a ser el i. En este caso va a ser el
el renglón y la columna, ¿sí? Entonces, como vamos a utilizar dos ciclos repetitivos anidados, el primer extenso, el primero dijimos que va a ser para el renglón y el segundo for anidado va a ser para la columna. Entonces, como estoy hablando de renglón y es decir, estoy hablando del tamaño 4, quiere decir que el renglón va a ir desde 0, la posición 0 a la posición 3. Recuerden que ahí cumple 4. 0, 1, 2, 3. Ahí tenemos los 4. ¿Sí? Ahora necesitamos otro for dentro del for para poner la columna. Ah, pero ¿cuánto es el tamaño de esa columna? 5. Entonces vamos a ir, la columna va a ir desde 0 hasta 4. Pero recuerden que cuando yo estoy hablando de los renglones y la columna me estoy refiriendo a quién? A las posiciones. ¿Sí? Es decir, que cuando el renglón vale 0, para que se cumpla por decir, un ciclo del for, tiene que ser, cuando el renglón vale 0, vamos a tomar renglón 0, columna 0. Renglón 0, columna 1. Renglón 0, columna 2. Renglón 0, columna 3. Renglón 0, columna 4. Estoy tomando los primeros elementos de la fila. El cual, el 01, el 02, el 03, el 04. ¿Y es donde estaba? Esto, en este cuadro anteriormente que lo voy a mostrar ahorita, para que vean. Acá. El primeros elementos que me va a dar el arreglo va a ser esta primera fila. El 0, 0, renglón 0, columna 0. Renglón 0, columna 1. Renglón 0, columna 2. Renglón 0, columna 3. Renglón 0, columna 4. ¿Sí? Y ahí va a felicitar el primer ciclo dentro del for, el for de la columna. Cuando i vale 1 del for, del renglón, va a ser esto, la segunda fila. Cuando i vale 1 del renglón, del for renglón, vamos a tener la fila 2. Y la última que sería la fila 3. Y eso es lo que nos está diciendo en el algoritmo. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que hemos agregado los números dentro del arreglo bidimensional. ¿Y cuántos son? 20. Y de último, ¿sí? Y después dice, y el segundo que estará anidado dentro del primero para procesar. Y dice acá, elaborar un algoritmo que lea números de tipo entero para una matriz de 4 renglones por 5 columnas y además que los imprima. ¿Sí? Además que los imprima. ¿Sí? Primero solicitamos para guardar los elementos en la matriz o en el arreglo bidimensional y luego que los imprima. Y esto es lo que me hace el for. ¿Sí? Imprimirlo. Vamos a necesitar dos for para poder imprimir. Donde el for, uno se refiere al arreglo, a renglones, perdón, y el otro se refiere a la columna. ¿Sí? Y allí es donde vamos a imprimir todos los datos que tiene este arreglo bidimensional, que son 20 y que son de tipo entero. Puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 20 y así sucesivamente. Hasta completar los 20 elementos que tiene el arreglo bidimensional. ¿Sí? Veamos, quiero ver cómo estamos con el tiempo. Estamos un poco más o menos con el tiempo. Y esa es la forma como se manejan los arreglos bidimensionales. ¿Sí?
Si alguien quiere la diapositiva, perdón, ¿sí? En ese caso, según lo que entiendo, es que siempre son a tomar en los bidimensionales, siempre van a tomar las dos variables, se puede decir, Correcto, tanto renglones como columnas. correcto, exactamente, así es. Perfecto. Sí, bueno, si alguien quiere las diapositivas, las puedo pasar también. No hay ningún problema. Ok. Bien. Ejemplo, elaborar un algoritmo que lea el número entero para la matriz 5 por 7, que imprima los elementos de la matriz y que al final de cada renglón imprima la suma de todos sus elementos. Es decir, aparte que yo los voy a imprimir, yo quiero la suma de todos esos elementos de los renglones. ¿Cuántos elementos voy a tener en este arreglo dimensional? 35. Correcto, exactamente. Y entonces comenzamos. El arreglo de renglones. Primero, identificar las variables. Sí, en este arreglo vamos a necesitamos una renglón, necesitamos columna y necesitamos la suma, identificar la suma de los elementos enteros. ¿Sí? Porque necesitamos los elementos, donde se va a guardar la suma de todos los elementos. ¿Y cómo identifico los elementos de un arreglo? Bueno, por las posiciones. ¿Sí? Comenzamos con el primer for, el segundo for que refiere a la columna y solicitar la matriz renglón columna. Leer la matriz renglón columna cuando ya he agregado todos los elementos de la matriz. Y finalizamos el for. Este es para llenar los elementos de la matriz. Que en este caso tenemos 35. Tenemos que agregar 35 datos de tipo entero en esa matriz bidimensional. Pero también necesitamos el sumarlo. Y para esto necesitamos hacer la suma igual a 0, identificar la suma igual a 0, porque ahí vamos a agregar la suma de todos los elementos. ¿Sí? Pero ¿por qué va antes del for? Y ya vamos a ver por qué. Porque va a ir sumando. Va a sumar la primera fila, después la segunda fila, después la tercera fila y después la cuarta fila. Recuerden que cuando sumamos vamos a tener dos for anidados. Imprimir la matriz. ¿Sí? Tenemos la matriz y ahora vamos a hacer la suma. ¿Sí? La suma va a ser igual a suma más la matriz que está en la posición de todos ellos. Cuando el renglón vale 0, acá va a ser una fila, va a llenar. ¿Sí? Una fila. Voy a sumar la otra fila. Cuando termine este ciclo, acá este ciclo me va a hacer que yo ya sumé la primera fila. Cuando el renglón vale 1, voy a sumar la segunda fila. Cuando el renglón vale 2, voy a sumar la tercera fila. Y así sucesivamente hasta llegar al renglón 4. ¿Sí? Y allí es que voy a tener la suma de los elementos que tiene la matriz de este arreglo bidimensional 5 por 7. Y imprimir lo que es la suma. La suma, recuerden que es de tipo simple. Es decir, la suma total que está. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la matriz, ¿sí? Acá, por decirlo así, tenemos 5. Por decirlo acá, no voy a poner todo. Por ejemplo, si este tiene 5, 6, por ejemplo, 9 y este tiene 12. ¿Sí? Lo primero que va a hacer es sumar. ¿Sí? Sumar esto. Esto que está acá. Va a sumar la primera fila. Porque siempre vamos a estar en la fila ¿qué? En la fila 0, renglón 0. Aquí vamos a estar en la fila 1. Va a sumar todo lo que está en la columna. Todos los elementos que están en esa fila.
¿sí? Por ejemplo, el primero va a ser 5 más 6, 11, más 9, 20, más 12, 32. Y 32 es la suma que va a estar agregando cuando termine este for anidado. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿En qué posición está el 5? El elemento 5, ¿en qué posición está? Renglón 0 y columna 0. El 6, ¿en qué está? En la posición 0 de renglón 0 y la columna 0. Perdón, 1. 0, 1. Y acá 1, 2, 0, 2. Y acá 0, 3. Hasta llegar hasta 6. ¿Sí? Y eso es todo. Lo que tiene que ver con arreglos bidimensionales. Correcto. La única diferencia es que acá, con respecto a la dimensión 1, con la dimensión 2, es que se utilizan dos ciclos. Y allá solo un ciclo. Esa es la única diferencia. Bien, veamos este otro ejemplo. Elaborar un algoritmo que lea números enteros para los elementos de dos matrices 5x5, que calcule cada uno de ellos de los elementos de una tercera matriz sumando los elementos correspondientes de las anteriores. Al final imprima los tres matrices. Vean cómo este es igual a cuando sumamos el arreglo 1 del arreglo 2 y lo sumamos en el arreglo 3. Es lo mismo en este caso. Solo vamos a ver rapidito por cuestiones de tiempo. Entonces necesitamos tres matrices, que sea 5 por 5. Vamos a tener 25 elementos. Y siempre vamos a hacer lo mismo el for. Solicitar matriz y ahí estamos solicitando los elementos de los elementos de esta matriz, de este arreglo bidimensional. Pero ahora nos dicen que tenemos que agregar, ¿sí? ¿Sí? Ahora, y similarmente hacemos con el otro arreglo, con la otra matriz. Y ahora también el F es el más importante. ¿Por qué? Porque esos dos ya los vimos cómo solicitamos los elementos de cada matriz. En este caso de la matriz 1 y la matriz 2. Pero el tercero tiene que ver a la suma de la matriz 1 con la suma de la matriz 2. ¿Y a dónde lo voy a colocar? En la matriz 3. ¿Sí? Por ejemplo, la matriz, en el primer elemento, la matriz 1, le voy a poner acá. ¿Qué elementos tiene? 4. ¿Sí? La matriz 2, en la primera posición, tiene 6. La matriz 2. Entonces la matriz 3, lo que voy a colocar en la posición 0, 0, acá va a ser la suma de 4 más 6. En ese caso voy a colocar en la matriz 3, 10. ¿Por qué? Porque este tiene en la posición acá, cuando el renglón vale 0, voy a tener acá ¿quién? 4. La matriz 2 va a tener 6. Y la suma se la voy a colocar a la posición que está en el renglón 0, columna 0. Es acá. El otro va a ser en el renglón 0, columna 1. Y este otro elemento que va a aparecer acá puede ser 2. Este puede valer 10. En el otro posición vamos a tener 12. ¿Sí? Y eso es todo. Vean cómo se juega con las posiciones. Y así también necesitamos otro for para poder imprimir la matriz 1, necesitamos otro for para imprimir la matriz 2 y necesitamos otro for para poder imprimir la matriz 3. Porque nos dice que al final tenemos que imprimir las tres matrices, lo que nos dice el ejercicio. ¿Sí?
Por ejemplo, este es casi lo mismo, ¿verdad? Solo se lo voy a mostrar. Por ejemplo, acá la posición de elaborar un algoritmo que lea datos en dos renglones, uno dimensional, pero a nombre del obrero, pero otro bidimensional. ¿Sí? Y ahí está el algoritmo. Es casi similar. ¿Sí? Es casi similar. ¿Sí? Y ahora solo quiero mostrarle un poquito de los métodos, que este es un poco más rapidito así por cuestión de tiempo. Tenemos las 9:37. Si quieren las diapositivas se las puedo compartir y las pueden revisar. Lick, tal Ujú. vez en el grupo de WhatsApp podría compartirlas así para que las podamos. Ok, pero también recuerden una cosa que, correcto, sí, Mario, lo voy a compartir ahí. Y lo otro es, por favor, estudiar las unidades que van a venir el examen. Ahí les dije en las orientaciones, ¿sí? Por favor, tienen que identificar cuáles son las unidades que se van a evaluar, ¿sí? Perfecto, Mario, se las voy a compartir. Gracias, Lick. Métodos. Un método es una función, solamente rapidito. Esto es un poco cuando hablamos de método nos estamos refiriendo a una función y esto es lo que ustedes están viendo en fundamentos de matemática, ¿sí? Segmento, rutina, subrutina o subalgoritmos que pueden ser definidos con el propósito de ejecutar una función, comportamiento o tarea específica, pudiendo ser llamado o invocado desde el método principal u otro método cuando se requiere. Existen dos tipos de métodos, métodos que no se regresan valores y métodos que regresan valores. En este caso, en este punto, se estudiarán los métodos que no regresen valores. Esto es solo para un detalle nada más, ¿sí? Tenemos el método principal, es decir, que desde el método principal yo puedo hacer su algoritmo y yo las puedo llamar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la posición del algoritmo que tenemos acá. Si ustedes ven, si ustedes ven, tenemos el método principal y tenemos los métodos de la función 1, los métodos de la función 2 y los métodos de la función 3. Es decir, desglosar, el método significa es una función segmento de que podemos hacer unas subrutinas o su algoritmo que pueden ser definidos con el propósito de ejecutar una función, comportamiento o tareas específicas, pudiendo ser llamadas o invocados desde el método principal. Es decir, yo tengo un método principal y tengo los métodos que me hacen las funciones. Es decir, yo los puedo llamar desde el método principal, ¿sí? Es decir, como que yo haga aparte cada pedacito, ¿sí? A cada función. Y después solo lo llamo a cada función yo, ¿sí? A cada método. Por ejemplo, la función 1. Si yo quiero del método principal, puedo llamar a la función 1, puedo llamar a la función 2, puedo llamar a la función 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, solo rapidito, con esto termino. Elaborar un algoritmo que ayude a un niño, ya apartémonos de los arreglos, ahorita ya no vamos a hablar de arreglos, sino que ahorita vamos a hablar de los métodos. En este caso, de cómo podemos utilizar, cómo podemos hacer referencia desde un método principal de que llamemos a la función, a una función que nos haga la suma, a una función que nos haga la resta, a una función que nos haga la multiplicación y el otro que nos haga la división, ¿sí? Es decir, elaborar un algoritmo que ayude a un niño a revisar sus tareas referentes a las operaciones aritméticas. Es decir, que el niño ha hecho unas operaciones aritméticas, algunos ejercicios que tienen que ver con la suma, resta, multiplicación y división. Pero el niño quiere comprobar si estas operaciones, al comprobarlo, es cuando nosotros nos da un resultado y la comprobamos en la calculadora. En ese caso, esto es como la calculadora, donde podemos hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, en este caso, podemos tener el algoritmo ayuda, que ayuda al niño,
¿sí? Veamos rapidito qué es lo que tiene. Primero vamos a definir quién. Número 1 y número 2. ¿Por qué? Para hacer operaciones necesitamos dos valores. El número 1 y el número 2. También necesitamos el resultado del niño, pero también necesitamos el resultado de la máquina o el resultado de la calculadora para poder comparar, ¿sí? Entonces desea carácter, también necesitamos desea, que va a ser una variable que la vamos a necesitar, y también la opción que sea tipo de entero. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a definir el método principal. El do, vamos a necesitar el do while, que ese lo vimos también, imprimir el menú de opciones. Es decir, el método principal me va a imprimir el menú que voy a tener yo. ¿Y cuáles son los menús que van a estar dentro de este método principal? La suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? Switch, necesitamos la opción. ¿Qué opción necesitamos? Si queremos hacer la suma, resta, multiplicación y la división. Llamar ayuda a sumar. Llamar ayuda a restar. Llamar ayuda a multiplicar. Llamar ayuda a dividir. Entonces, ¿qué les decía yo? El método va a ser como que se hacen sus algoritmos aparte. Yo voy a hacer un algoritmo que ayuda a sumar, ayuda a restar y ayuda a multiplicar aparte. Y que el método principal lo que haga es que me lo llame a cada uno de ellos. Y eso nos va a ayudar el do while. Y también el with, que tenemos el de las opciones. ¿Sí? Cierro y también tenemos, o sea, en el with tenemos, está dentro del do while. Y que la opción sea menor que 5. ¿Por qué? Porque si es 5 nos va a dar error. ¿Sí? Porque vamos a tener como 4 funciones. Función 1, función 2, función 3 y función 4. Es como que la llamemos, ¿verdad? Entonces, método ayuda. Entonces necesitamos el do while, solicitar número 1, número 2 y resultado. ¿Sí? Leer número 2 y el resultado del niño. Después calcular. El resultado de la máquina es igual al número 1 más el número 2. Ahora venimos, el if. Si el resultado de la máquina o de la calculadora que me dé es igual al resultado del niño, entonces que imprima, que le diga al niño, hey, la suma, le diga, la suma está correcta. Entonces el niño dice, o sea que no me equivoqué. De lo contrario, si no, vamos a necesitar la suma está incorrecta. Entonces el niño tiene que volverlo a hacer hasta que le dé la respuesta que está en la máquina, asumiendo que el resultado que está en la máquina es la correcta. Entonces lo que hace el método principal es extraer o llamar a el método suma, ayuda resta, ayuda a multiplicación, ayuda a restar, ayuda a multiplicar. Mina. Y el 7 decía, ¿desea revisar otra suma? Es decir, pedir otros dos números. ¿Sí? Si es así, si n no. Leer desea y tenemos el otra vez, en este caso el do while, que si desea es igual a s, si es s y s es igual a s, entonces es verdadero, entonces va a volver a repetir el do while. ¿Sí? Y así lo mismo hacemos con el método de la ayuda resta, es decir, comparar. ¿Sí? El número 1 menos el número 2. Imprimir la resta está correcta. Y así se hace para cada uno de ellos. Vean que no hay ningún problema. Para multiplicar, sabemos que utilizamos acá el producto. Multiplicar número 1, multiplicar número 2. Entonces, la idea es cómo podemos hacer un algoritmo donde hace la suma, hace la resta, hace la multiplicación y de último hace la división. ¿Sí? ¿Cómo poderlos llamar el método? Los puede llamar. Si dice, llamar a la suma 1, que lo haga. Va a ocupar método de ayuda a sumar. Pero no quiero sumar, sino que el 2 quiero restar dos números. Entonces el niño va a ir comprobando si el resultado de la máquina o el resultado de la calculadora coincide con el resultado que yo he hecho manualmente. ¿Sí? Ahí me faltó, ¿verdad? Este es el 1, este es el 2, este es el 3. ¿Sí? Ahí me faltó. Le puse 5, pero es 1, 2, 3. ¿Sí? Y falta el de la división, que es lo mismo. Los números y la división tienen que ser igual. El resultado de la máquina tiene que ser igual al resultado del niño. Entonces la división es correcta. Si no,
entonces la división está incorrecta. Y pregunta si desea hacer otra división, es decir, solicitando otros 2 números, ¿sí? Y este es el enlace de todo, ¿sí? Lo hice aparte porque, digamos, en la parte porque ya no me ajustaba el algoritmo. Pero eso es, el método es, digamos, cómo podemos hacer llamado. Por eso nos dice, este es un algoritmo donde del método principal podemos llamar a otras funciones que están dentro del algoritmo, que están, si no están, entonces nos va a dar problemas, ¿sí? Y eso es lo que nos dice cuando nos dice el método, ¿sí? Es un método, es una función, segmento, rutina, subrutina o su algoritmo. ¿Cuáles eran los algoritmos? La división, la multiplicación, la resta y la multiplicación, que puede ser definido con el propósito de ejecutar una función, comportamiento o tareas específicas, pudiendo ser llamados o invocados desde el método principal. Y ahí los llama en el método principal, ¿sí? Llamar ayuda suma, llamar ayuda resta, llamar ayuda multiplicar, 4, llamar ayuda dividir. ¿Sí? Y eso era todo lo que tenía para esta tutoría número 6, que esta es la última. Y recuerden, el 18 de junio tenemos ¿qué tenemos el 18 de junio? Parcial. Exacto. El parcial. Exactamente, correcto. Entonces, eso era todo lo que teníamos programada para la tutoría número 6. Estudien los ejemplos que están en los materiales también, son bien importantes. Practicar eso es bien importante. Con los ejemplos uno aprende bastante con los ejemplos, ¿sí? Recuerden que ahora es el último día para entregar la tarea número 2 y también hay que poder, digamos, entregar lo más pronto posible lo que es el foro académico 2 también para que los compañeros puedan responder el foro. Lo mismo que se hizo en el foro académico 1. Lo único que no hicieron fueron responder. Eso le faltó. Y eso se evalúa siempre en, en la rúbrica del foro académico 1. ¿Sí? Pues eso es todo. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Feliz día a todos. Gracias, igual, licenciado. Feliz Bueno, Gracias, gracias. día también licenciado. para todos, compañeros. Gracias igual para usted también. Gracias igualmente. Licenciado, yo no pude marcar mi asistencia. ¿Qué puedo hacer? Dice que en ese caso lo vamos a dejar así porque, bueno, ahorita lo puede hacer, Salvador. Pero no encuentro el link de la asistencia. Ok, permítame un momentito, lo voy a compartir. Está acá está en webinarios. No sé si le presento ahorita. Sí, sí, estoy viendo. Ok, acá, mire, ve, en webinario. ¿Sí? En webinario y se va hasta abajo. Aquí está el enlace para firmar asistencia. Ah, de acuerdo, Rick, muchas gracias. Ahora lo hago. Ok, perfecto. Pero tiene que ser ahorita, ¿sí? Antes que termine Sí, la clase, correcto. ahorita solo ingreso ya a la plataforma y marco la Sí, asistencia. bueno, ok, correcto. Sí. Entonces nos vamos a quedar hasta acá.